Buenos días, familia. Desde la Capilla del Obispado celebramos hoy la Misa del Domingo. El camino sinodal sigue marcando la vida de la Iglesia. En este domingo, personalmente y como comunidad de discípulos misioneros, el Señor Jesús nos vuelve a llamar para que caminemos con Él, sin miedos ni condiciones, construyendo la Iglesia participativa y misionera, unida en el misterio de la comunión. Iniciamos esta celebración cantando juntos. Se reúne y quiere celebrar esa promesa que nos hiciste y que vida nos da, que seguís siempre entre nosotros en la fracción del pan. Yo soy el pan de vida, el que da la fuerza en el caminar. Soy alimento para el cansado, pan de fraternidad. Soy ese gesto de pan y vino que permanecerá en nuestro caminar. Tu palabra nos das y te reconocemos al partir el pan, y nos reconocemos partiendo el mismo pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a caminar juntos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Reunidos una vez más en torno a la mesa de la Eucaristía, la mesa de la palabra, celebramos como comunidad con todas nuestras intenciones en este altar. Comenzamos entonces pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas. Volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar, dejar atrás la confusión, el pozo sin salida, volver a estar unido a vos, volver a la alegría, volver a vos, volver a ser, volver a respirar, saberme sostenido por tu amor, volver a amar. Y Dios, que es bueno y rico en amor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos a Dios cantando el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación, y por salvar al mundo de su pecado, enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los
Oremos. Hoy, 26 de junio, es el día de la lucha contra el uso indebido y tráfico de drogas. Por eso quería pedir especialmente hoy por todos aquellos jóvenes, adolescentes, todas aquellas personas que sufren en carne propia el flagelo de las adicciones, el flagelo de la droga. Pedir por sus familias, pedir por cada uno de ellos. Su vida se va muriendo todos los días un poco y por eso necesitan de un compromiso social, de un compromiso político, de un compromiso de todos como sociedad y como Iglesia para seguir acompañándolos. Pedimos también hoy por todas las iniciativas de aquellos que colaboran y que tratan de ayudar a todos los pibes y a todas las personas que consumen drogas. Especialmente pedimos por los hogares de Cristo de nuestra diócesis, pero también por todas las organizaciones, asociaciones civiles que tratan de luchar contra ese poder tan oscuro, ese poder de la muerte, ese poder de los narcos. Pidamos entonces hoy especialmente por las víctimas de ese poder de los narcos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al escuchar la proclamación de la palabra, la comunidad se pone a los pies del Maestro para recibir sus enseñanzas y discernir cómo hacerla fructificar en la realidad social. Lectura del primer libro de los Reyes. El Señor dijo a Elías, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Elías partió y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, «Déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré». Elías le respondió, «Sí, puedes ir». ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes y los inmoló. Luego, con los arneses de los bueyes, asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, tú eres la parte de mi herencia. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, tú eres la parte de mi herencia.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténgase firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió a mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos viviendo este tiempo de la Iglesia sinodal, que no queremos que sea solo una cuestión de este año 2022, sino que es un modo de ser Iglesia. Este modo de ser Iglesia de caminar juntos, este modo de ser Iglesia de compartir las decisiones, las responsabilidades, este modo de ser Iglesia en el que revalorizamos el bautismo y el sacerdocio bautismal. Todos discípulos misioneros, con distintas responsabilidades, lógicamente, pero todos discípulos misioneros invitados a este camino, todos protagonistas, nadie mero extra, como dice el Papa Francisco. Y hoy aparece entonces este Jesús que camina. Jesús que camina y dice que lo hace decididamente hacia Jerusalén. Es muy importante este decididamente, porque Jesús sabe que está caminando hacia la ciudad donde se concentra el poder político y el poder religioso que quieren acabar con su vida. Pero Jesús sabe que el camino es hacia allí, porque allí cumplirá la voluntad del Padre, de entregar su vida por amor a la humanidad.
Y en este camino decidido, Jesús se va encontrando con gente que podemos ser todos nosotros, que somos invitados a caminar sinodalmente, que somos invitados a caminar junto con Él, que somos invitados a sumarnos a este camino de la Iglesia. Y podríamos pensar cómo es este camino, y el Evangelio de hoy nos lo ilumina. Es un camino de paz, un camino que no responde con violencia ni con agresión. Por eso Jesús reprende a los discípulos cuando se enojan porque no son recibidos en un pueblo de Samaria. Y ellos quieren echar fuego sobre estas personas que le dijeron no a Jesús. Jesús los reprende, porque Jesús tiene por sobre todo una opción, y es la opción por la paz. Su gran revolución es la revolución del amor, no es la revolución de las armas, no es la revolución de la violencia. Por eso este camino sinodal, este camino con Jesús, es un camino de paz. Luego alguien lo quiere seguir y Jesús tiene esta respuesta quizá un poco desconcertante, donde dice: los zorros tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En realidad el mensaje de Jesús es que el camino es un camino de desprendimiento. ¿Cuántas veces queremos seguir a Jesús, pero al mismo tiempo estamos muy preocupados con los bienes, muy preocupados por el dinero, dándole una prioridad que quizá no corresponde? ¿Cuántas veces han criticado a la Iglesia por los bienes, han criticado a los consagrados porque parece que les gusta demasiado el dinero? Y entonces me parece que hoy está bueno que cada uno pueda también evaluar la propia vida del camino de seguimiento de Jesús. ¿Soy realmente alguien desprendido o vivo demasiado atado a los bienes materiales? Es un camino también este de vida. Por eso cuando alguien le dice si puede ir primero a enterrar a su padre, Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. No porque esté mal acompañar al padre o a la familia en ese momento de dolor. No es eso lo que Jesús quiere decir, sino que el camino es un camino de vida. Por eso dice: tú ve a anunciar el reino de Dios. En el camino tenemos que poner signos de vida y anunciar el reino de Dios a tantos hermanos que viven en la oscuridad del dolor y de la muerte. Recordábamos hoy que queremos rezar esta misa por todos aquellos hermanos que viven el flagelo de la droga, el flagelo del alcohol, el flagelo de las adicciones. En qué oscuridad están viviendo y cómo necesitan de nuestra presencia, que sea también signo de vida. Y el camino de Jesús también es un camino de esperanza, es un camino hacia el futuro. Por eso el Señor dirá: el que toma el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. No podemos vivir todo el tiempo mirando hacia atrás. Por supuesto que valorizamos nuestras raíces, por supuesto que queremos valorizar a nuestros ancestros, pero no podemos vivir añorando tiempos que pasaron. Por eso el camino sinodal, el camino que Jesús hoy nos propone, tiene estas 4 características. Es un camino de paz. En segundo lugar, es un camino de desprendimiento. En tercer lugar, es un camino de vida que anuncia el reino, especialmente a los que están viviendo en las situaciones de muerte. Y es un camino de esperanza y de futuro, que no vive todo el tiempo mirando para atrás. Quisiera resaltar una idea de la segunda lectura. La segunda lectura es del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Y allí San Pablo tiene algunas expresiones importantes sobre la libertad. Dice: la libertad que nos ha dado Cristo, para ser libres nos liberó Cristo. Ustedes han sido llamados a vivir en libertad. Y a veces entendemos que la libertad es hacer lo que se me ocurre, hacer lo que se me canta, como decimos vulgarmente. Pero enseguida San Pablo dice: háganse servidores los unos de los otros. La libertad cristiana tiene que ver con comprometerme en el servicio a los demás. Y por eso en este camino sinodal, ser libre no es hacer lo que se me ocurre. Ser libre es estar atento en el servicio a los hermanos.
es comprometerme y jugarme por los demás, como hoy Jesús, que libremente decide ir a Jerusalén. No es un camino fácil, pero el Señor decide con su libertad jugarse todo por el reino. Y la pregunta entonces que me hago hoy, en este día de la lucha internacional contra el uso indebido y tráfico de drogas, es: ¿hasta dónde nos animamos a jugarnos? ¿Hasta dónde nos animamos a comprometer nuestra libertad en el anuncio del reino de Dios y en la denuncia de los mercaderes de la muerte que hipotecan el futuro de nuestros pibes? Vivimos en una realidad social donde el consumo de drogas es mucho más de lo que hablamos, porque somos una sociedad adicta, somos una sociedad que no habla de lo que le pasa, somos una sociedad que tolera demasiado el consumir determinadas sustancias, somos una sociedad a veces demasiado careta e hipócrita, que no se anima a asumir el compromiso de decir lo que está mal, y que nuestros pibes, que nuestros adolescentes y que muchas personas tapen su realidad, su angustia existencial con droga, no es más que vivir adormecidos, no es más que ir muriéndose todos los días un poco. Hace días, 2 sacerdotes jesuitas en México, el padre Joaquín y el padre Javier, fueron asesinados en este contexto del poder de los narcos. Alguien me decía el otro día: hace 40 o 50 años la Iglesia y muchos de sus miembros se jugaban la vida frente a dictaduras muy crueles en nuestro continente latinoamericano. Hoy esa dictadura, ese poder oscuro es el narcotráfico. Y entonces tenemos que pensar si caminar decididamente con Jesús no es caminar decididamente comprometiendo nuestra libertad en la denuncia de aquellos que destruyen la vida de nuestros pibes. Pidamos al Señor caminar juntos, caminar como iglesia comprometida, como iglesia de la paz, como iglesia de la vida, como iglesia del desprendimiento y como iglesia de la esperanza en el futuro, más allá de las oscuridades del presente. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y a Jesús, que es el camino, le presentamos nuestras intenciones. Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Para que continuemos respondiendo al pedido de Francisco, recen por mí. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que el trabajo pastoral de nuestros obispos y sacerdotes sea cada día más fecundo. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que todos los hombres y mujeres vivamos con generosidad el llamado a trabajar por el reino de Dios. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Para que sepamos dar gracias al don de nuestra vocación de bautizados y bautizadas. Oremos. Padre, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración que te dirigimos como pueblo que camina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos la mesa del altar. La presentación de nuestros dones es invitación a ofrecernos como instrumentos de fraternidad, convocados a crear puentes de reconciliación y diálogo, a ser más misericordiosos y solidarios. Cantamos juntos. Al altar nos acercamos con
Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares y amigos queridos, los que fallecieron consecuencia de la pandemia y también las víctimas del narcotráfico. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como pueblo de Dios que camina junto al Señor, animado por el Espíritu, rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el Evangelio hoy Jesús reprende a los discípulos por esa actitud violenta y agresiva que querían tener con aquellos que no lo querían a Jesús. Muchas veces también nosotros tenemos esas actitudes. Queriendo defender a la Iglesia o defender a Jesús, somos terriblemente violentos. Por eso le pedimos al Señor que regale la paz a nuestros corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos acercamos a recibir la Eucaristía, recordando que en ella Jesús está realmente presente, acompañando a la Iglesia sinodal para que sea fiel a su misión. Desde donde estemos, desde nuestras casas, desde la situación que estemos cada uno pasando, pero disfrutemos, aprovechemos de este encuentro con Jesús en la comunión espiritual. Jesús, pan de vida, nos sabemos sostenido por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En estos tiempos difíciles te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y tu sangre nos fortalezcan y nos anime en la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos de este gesto compartida la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida, unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida, el vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca, a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz
luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos de este gesto compartida la mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida, unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida ciudad de Dios, ciudad de los humanos. Comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca. El pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía, fraterna y subversiva Eucaristía, fraterna y subversiva Eucaristía. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vuelvo a recomendar la lectura y la reflexión por grupos en las comunidades parroquiales, en los consejos de pastoral, los consejos de asuntos económicos, las distintas pastorales diocesanas de la carta pastoral de este año, que justamente se llama Jesús es el camino, nada como ir juntos a la par. Y se insiste allí mucho con el camino. Voy a leer solamente un pequeño párrafo del Papa Francisco cuando nos dice: Dios detesta la pereza y ama la acción. Pónganse bien esto en la cabeza y el corazón. Dios detesta la pereza y ama la acción. Los vagos no podrán heredar la voz del Señor. No se trata de moverse para mantenerse en forma o de correr todos los días para entrenarse. No, no se trata de eso. Se trata de mover el corazón, de poner el corazón en marcha. En camino, siempre en camino. No lo busquen al Señor en su cuarto, encerrados en ustedes mismos, pensando en el pasado o vagando con el pensamiento en un futuro incierto. No, Dios habla en el camino y en la oración con los demás. No se encierren en ustedes mismos, confíen en Él, confíenle todo a Él. Búsquenlo en el diálogo con los demás, búsquenlo siempre en movimiento, búsquenlo en camino. Caminemos con Jesús como Iglesia diocesana, busquemos al Señor y a los heridos del camino. Hoy rezamos especialmente por las víctimas del flagelo de las drogas, heridos que están al costado del camino, y allí estaremos convocados a ser como el buen samaritano, acompañarlos, aunque se nos complique la vida, pero maravillosamente se nos complica la vida porque tocamos las heridas del Señor que está en cada uno de ellos. Rezamos la oración por el sínodo. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida. Líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad,
renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. El Señor esté con ustedes. Que el Señor nos bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Muy buen domingo, muy buen almuerzo y muchas gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.